12:54 de hoy, viernes 14. Buenas tardes, si se acaban de incorporar. Si no lo saben, estamos en Vélez, Málaga. Estamos hablando con empresarios, con agricultores de aquí de la zona. Bueno, también hemos tenido antes a Iván Lutolf, presidente de Agrotech, que nos ha dado datos muy interesantes. Datos interesantes los que también nos van a dar los dos invitados que tenemos en este momento, padre e hijo. Vamos a darle los buenos días a Antonio Ruiz. Antonio, buenos días. Buenos días. Se te acerca un poquito más a la máquina de hablar. Buenos días. Y también vamos a darle los buenos días a Manuel Ruiz, hijo de Antonio. En este caso, Manuel, director de Viveros Camagüey. Buenos días, Manuel. Buenos días, Antonio. El que tiene la entrevista es tu padre. Bueno, vamos a hablar primeramente de lo que es los viveros Camagüey. Y ya empezamos a hablar con tu padre de esa trayectoria que tiene en el tema de los subtropicales. Manuel, háblanos de Viveros Camagüey. ¿A qué os dedicáis y qué superficie tenéis de producción? Bueno, pues Viveros Camagüey se empezó hace ya unos 15, 20 años. Y bueno, mayormente hacemos plantas subtropical. Sobre todo plantas de aguacate, mango, pitaya, lichi, platanera, guayaba. Y bueno, después, como hemos estado comentando antes, también con la trayectoria que tiene mi padre, pues hacemos también planta ornamental. Y después diseño de jardinería, obras de jardinería. Tenemos 2 hectáreas de vivero y bueno, pues según la planta que producimos, pues la situamos en un vivero u otro. También tiene una hectárea que es un poco de experimentación, ¿no? De ver nuevas variedades, de resultados, de exploración. Eso me ha dejado a mí alucinado con lo que hacéis. Bueno, y lo que hace tu padre. Es decir, bueno, con tu permiso, Manuel, vamos a hablar aquí con el jefe, que este sí que sabe. Antonio, vamos a empezar desde un principio. Ingeniero agrícola. Ingeniero agrícola, ¿qué número tienes de colegiado? El 77 de Málaga. De los primeros, ya ¿eh? llovió. Ya llovió. Antonio, tu historia me ha dejado muy sorprendido, ¿no? Porque empezaste un poco con los subtropicales a hacer pruebas, tal, y... Bueno, yo empecé con los subtropicales en segundo de carrera. Entré en contacto con la Mayora porque tenía que hacer un trabajo de fitopatología sobre alguna plaga nueva que hubiese eclosionado nuevamente en España. Y bueno, lo hice sobre la Protopulminaria piriformis del aguacate, que entonces estaba entrando, ya está totalmente extendida, ¿no? Pero entonces empezaba y allí conocí pues a Faraco, que estaba en Motril y era el artista del chirimoyo y el aguacate, que era compañero, José María Farré, Santos Cafarena, Zorrilla, en fin, que es cuando empezó a llegar el aguacate en España. El mango entró después, aunque ya en la mayor había mango, pero entró después. Y bueno, pues desde entonces la experiencia hasta hoy ha sido completa, ¿no? ¿Experiencia completa? Vamos a empezar a hablar. Experiencia completa. ¿Qué hacía un malagueño en Cuba? Bueno, pues en Cuba yo conocí allí a un par de ingenieras agrónomas que querían hacer planta ornamental y me comprometí con ellas a enseñarle a hacer 4 o 5 variedades y exportarle a Europa, Parmácea sobre todo, Fenis roebelini, Howea fosteriana, este tipo de palmeras, unas de interior y otras de exterior, que funcionaban bastante bien y que aguantaban perfectamente el transporte en contenedor. Entonces, en un centro que tenían en Camagüey, es donde les enseñé a cultivar y luego después les comercializaba la planta en Europa, la planta que producían allí. Pero que ibas con mucha frecuencia. Sí, iba con frecuencia, iba pues cada 4 o 5 meses, iba allí y bueno, que estuvo funcionando unos pocos de años muy bien. ¿Durante la empresa Tropiflora, que era una empresa estatal. ¿Durante cuántos años estuviste? Pues unos 4 o 5 años. Hasta que ya tuvieron divergencias entre internas, ¿no? Lo que suele ocurrir con los políticos, ¿no? Y deciste, bueno, me marcho de aquí. Y entonces pues ya
Claro, porque ya entraban los celos, ¿no? Tú viajas a Europa y yo no viajo a Europa. Tú te has comprado un traje mejor que el mío, que lo trae a Cuba, donde una señora no puede vestir como tú. Y por ahí empezaron ya los celos y la historia, y entonces pues rompieron la empresa estatal. Ujú. Nancy Pérez Alonso se fue a Santo Domingo y montó allí una empresa de jardinería, y la otra ingeniera, Odali, es catedrática de grafología en la Escuela de Ingenieros de Santa Clara. Ujú. Pues fíjate, o sea, que régimen cubano, un régimen cerrado, pero sin embargo tú pudiste entrar allí para formar Sí, a estas sí, sí, técnicas. sí, sí. Porque era cuando hubo un momento en que Cuba intentó traer cosas de fuera para poder competir. Ujú. Entonces estas señoras estaban en eso, ¿no? En la apertura del país para poder producir algo que se vendiese en el extranjero. Y de ahí que a los 4 o 5 años, cuando aquello estaba en pleno florecimiento, pues las luchas intestinas entre ellos lo mandaron al garete. En fin, es que dicen que la raza humana es buena Sí, algunas veces. algunas veces, algunas Algunas veces, veces. algunas veces. Antonio, fíjate, o sea, cuando tú llegaste lo más o menos en los años 70 a La Mayora, ¿no? Sí. Y ahí fue donde se empezó toda esa investigación, tanto de planta ornamental. No, no, planta ornamental no. Todo eso fue fuera La de La Mayora. mayora, la mayora, lo que se hacía eran subtropicales. José Ujú. María Farré, que yo diría que es la persona que más sabe de aguacate en Europa, hace un doctorado en California y viene a La Mayora y trae el aguacate, y es el que empieza a investigar, porque claro, había que aprender a cultivar el aguacate. El aguacate no funciona igual en México que en California, que aquí. Ujú. Cada sitio es un clima distinto, una tierra El distinta. agua. Entonces, y el agua, claro, unas condiciones totalmente. Entonces, él es el que adapta los distintos patrones y las distintas variedades Ujú. aquí, tanto en La Mayora como en una finca propia que él se compró. Antonio, y cuando tú salías a hablar con esos primeros agricultores que se decidían a sembrar subtropicales, es decir, el agricultor era reacio. Al principio muy reacio, al principio muy reacio. Ujú. A partir de que José María Farré plantó su finca de aguacate, entonces ya el agricultor empezó a fiarse y a plantar pequeñas parcelas, sobre todo en los terrenos que no valían para otra cosa, en tierras de monte donde podían acceder a agua porque tenían cortas, porque tenían... Y entonces ya cuando entran las comunidades de regantes mandando agua hacia arriba, y es cuando realmente ya llega el Eclosionó. boom del aguacate. Ujú. Pero el artífice de todo es José María Farré. Ujú. Y tu otra vena esa de la planta ornamental, ¿cuándo llega aquí la planta ornamental? Bueno, la planta ornamental, porque aquí hacer planta de aguacate en la época que te digo no era rentable. Yo empiezo a hacer planta ornamental porque veo que con el campo que tenía mi padre había que hacer algo para que dejara dinero, no judía y patata. Y entonces me hago un curso de verano en Versalles de planta ornamental, En Versalles. sí, y estos cursos de verano que hacía. Ujú. Y bueno, allí aprendo algo de planta ornamental, y luego después ya pues sigo aprendiendo, sigo yendo a seminarios, sigo leyendo y buscando libros en francés, porque en español había muy pocos libros de planta ornamental, bueno, y es lo que he hecho toda mi vida. Me sorprende la historia de Antonio Bueno, Seten. soy funcionario, ¿eh? Ah, encima era funcionario. Soy funcionario de carrera, pero he estado toda mi vida de excedencia porque con el sueldo de funcionario no le podía dar carrera a los niños. Tengo 4 y tenía que estudiar los 4, ¿no? 74 años que tiene este hombre, ¿eh? Es impresionante la historia de Antonio. Bueno, pues tenemos ya aquí al alcalde. En fin, pues Antonio, Hombre, mi buen amigo Antonio Moreno, compañero mío de bachiller. anda ya. Sí. Esto de los pueblos. Bueno, Antonio, que muchas gracias.
Muchas gracias por venir, porque bueno, el invitado era el hijo, muchas gracias por acompañar y me he dado cuenta que el que tenía la entrevista era el padre. No, él es el que sabe de viveros. No, hombre, él ya Yo ya doy consejo y gobierno cuando me lo pide. Si no, tampoco. la pregunta, ¿le pides mucho consejo? Bueno, en temas técnicos sí, claro. En otros temas no. En otros temas lo vamos llevando mi hermano y yo, pero vamos, la dirección técnica es suya. Hombre, es que tenéis la sabiduría en casa, es decir, Antonio, que casi un poco ahí el germen de todo, Sí, claro. tanto de los subtropicales como también de la planta ornamental. Sí, vamos, el proyecto además lo empezamos con él y él no se baja del barco. No se baja, ¿no? Bueno, pues planes a futuro, Manuel. Bueno, pues de momento ahora con el tema del agua estamos un poco reprimidos, pero bueno, esperamos que esto se solucione. Ahora supongo que el alcalde hablará Le vaya a de poner eso. le vaya a soltar la patata caliente al alcalde, desde luego. Pero vamos, tenemos esperanza en que se solucione y que esto siga creciendo, porque al fin y al cabo el motor económico de la sequía es la agricultura y los subtropicales. Ujú. Pues nada, pues Manuel Ruiz, director de Viveros Camagüey. Manuel, muchas gracias por estar aquí y gracias por tener a tu padre. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, Antonio, lo dicho, que muchas gracias y un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, vamos a devolver conexión a estudio y volvemos nada, en minutos. Vamos ahora a incorporar y a recibir como se merece al alcalde de Vélez Málaga. Hasta ahora.